Muy buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Belén Dutra, soy economista de la ODELAR y especialista en datos y actualmente me desempeño como coordinadora de operaciones y datos del programa Jóvenes a Programar de Plan Ceibal. Gracias por la oportunidad de poder apoyar en este evento tan especial. Damos ahora inicio al bloque de ciencia de datos en la salud. A continuación, 5 profesionales y científicas investigadoras nos contarán sobre una serie de variadas aplicaciones de la ciencia de datos que han generado gran valor en un área tan crítica como lo es la salud. Comenzamos como primera expositora de este bloque con Dolores García Arocena, doctora en Biología Celular y Molecular por la Universidad de California, Davis, y que actualmente se desempeña como Scientific Engagement Manager en The Jackson Laboratory en California. Hoy nos presenta su proyecto del ADN a la cura de enfermedades. Adelante, Dolores, cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi nombre, como dijo Belén, es Dolores García Arocena. Trabajé como investigadora científica en el campo de la biología molecular durante 22 años antes de unirme al Jackson Laboratory en California hace 10 años, va a ser este verano. Hoy me gustaría hacer una breve descripción de cómo la ciencia de datos permite descubrir tratamientos personalizados para el cáncer y otras enfermedades humanas basados en el código de ADN único de cada paciente. Esta imagen que está mostrando ahora refleja la diversidad de nuestras poblaciones. Somos todos diferentes, ¿verdad? Pero cuando nos enfermamos, seguramente recibiremos el mismo tratamiento. Lo mismo sucede con la mayoría de los pacientes, porque la mayoría de los doctores todavía no saben cómo distintas personas desarrollan la misma enfermedad de manera única y responden también al tratamiento de manera diferente. Lo que pasa es que la composición genética de cada persona es un poco diferente y muchas veces esto tiene gran impacto en la salud. Por eso que es importante mirar al ADN. Antes de entrar en esto, me gustaría introducir muy rápido una metáfora en la cual el código genético es como un lenguaje con un alfabeto de solo 4 letras, como ven ahí, A, T, C, G, que forman todo nuestro ADN. Estas letras se organizan en palabras de 3 letras cada una, y la combinación de estas palabras hacen frases que serían nuestros distintos genes, que tenemos más o menos 30.000, que se organizan en 46 capítulos o cromosomas. Y es la totalidad de nuestro ADN en los cromosomas que vendría a ser nuestro genoma, o el libro entero en esta metáfora. Y cada uno de nosotros tenemos 3 billones de letras que son las instrucciones para que cada célula funcione bien, y lo que pasa es que con tantas letras, al copiar este manual, muchas veces se acumulan errores. El 99% de mi genoma es igual al de ustedes. El 0,1% que es diferente tiene un gran impacto en nuestra apariencia, en nuestra salud y en otras características, como vamos a ver. Y encima de esto quería decirles que en los últimos 10 años hemos tratado enfermedades con un número bastante limitado de medicinas que tienen resultados en pacientes que no podemos predecir. En muchos casos, una droga se considera buena si cura, por ejemplo, al 50% de los pacientes con cáncer. Y esto se considera un éxito y un tratamiento para todos, pero en realidad no lo es. Nunca la cura es al 100% de los pacientes, porque todos somos diferentes. Y quería entonces mostrarles un poco en qué se basan esas diferencias y cuál es el nuevo approach de la medicina, si ustedes quieren. Voy a usar al cáncer como ejemplo. Todos conocemos a alguien lamentablemente que ha tenido cáncer o tiene en este momento. Desde hace también más de 100 años se trataba de manera, como se trataba el cáncer, no sé si ven mi cursor aquí, como se trataba era, si es un cáncer de cerebro, lo trato de una manera; si es el cáncer de pulmón, lo trato de otra manera, pero menos del 35% de los pacientes que reciben tratamiento
lo reciben correctamente la primera vez, o de entrada, como ponen ahí. Y la base de la medicina genética, la medicina genómica, también llamada medicina personalizada, es mirar al perfil genético de cada paciente y tratarlo con las drogas que hagan target en esas mutaciones. Entonces, lo que ven en la imagen de abajo son los capítulos o los cromosomas de un paciente y señalado mutaciones que puede tener en un determinado cromosoma. Ya sabemos lo importante que es no perder tiempo cuando se trata de tratar a pacientes con cáncer. En Estados Unidos cada vez más se sigue el modelo de secuenciar biopsias para informar cuál sería el tratamiento más efectivo. Entonces se usan varias bases de datos. La que usamos nosotros, la que desarrolló el Jackson Laboratory, se llama CKB, de Clinical Knowledge Database, y entonces esas bases de datos conectan perfiles genómicos con determinados subtipos de cáncer o tipos de cáncer, qué tratamientos serían los más efectivos para esas mutaciones específicas, y si no hay tratamientos todavía desarrollados para esas mutaciones, entonces se los informa de clinical trials a los que podrían participar con terapéuticos novedosos que están a prueba, digamos. El tratamiento basado en las mutaciones personales es lo que se indica en la medicina más moderna, viendo qué funcionó en pacientes que tenían esas mismas mutaciones en el pasado. Quería compartirles esto. Es un programa que que sigue desarrollando The Jackson Laboratory, que son los avatares para encontrar tratamientos para pacientes específicos. Entonces, los avatares se usan para probar cuál es el mejor tratamiento para pacientes que tienen mutaciones determinadas. En vez de probar las quimioterapias o otros tratamientos en el paciente y ver si funcionan o no funcionan, se tratan en los ratones. Entonces, los avatares son ratones inmunosuficientes a los cuales se les implantan pedacitos de tumores, como ven aquí. Se cortan en pedacitos, se vuelven a colocar o sea, el tumor crece, ahí se lo saca, se vuelve a cortar en pedacitos, se lo implanta en grupos grandes de ratones, pueden ser decenas de ratones, y ahí lo que se hace es probar distintos medicamentos en los ratones que tienen esos tumores derivados del paciente, y se ve en este ejemplo, la droga A es la que pudo eliminar el tumor del todo. Entonces eso es lo que muchas veces se recomienda al paciente. En vez de que sea el paciente el conejillo de Indias, es el ratón el que es el conejillo de Indias, y de ahí se puede hacer. Entonces, tenemos ahora bases de datos que coleccionan y correlacionan mutaciones específicas con los tratamientos que funcionan y también con los tratamientos que no funcionan, para no tratar algo que ya sabemos que no va a andar. Y esta información hace que futuros pacientes que tengan un perfil genético similar puedan acceder al mejor tratamiento muchísimo más rápido. Como conclusión, quería decirles que el uso de bases de datos de secuencias de pacientes de secuencias de ADN de pacientes asociadas con distintos tipos de cáncer ha permitido el desarrollo de nuevas drogas y el acceso a tratamientos más precisos y personalizados. Y ya el one size fits all, o la talla única al tratamiento, no solo de cáncer, sino de muchas otras enfermedades, es algo que va a quedar en el pasado. Y quería decirles que estos conceptos también se aplican a otras enfermedades como diabetes, como Alzheimer, a la cual tengo muchísimo interés. Y muchos de estos trabajos que se hacen en el Jackson Laboratory, no podría agradecer a todos, pero fundamentalmente al profesor Ed Liu, Carol Bolt y Francesca Mengi, quería no dejar de agradecerlos a ellos. Y muchas gracias por todos los que están escuchando este live stream. Y si tienen algunas preguntas, no tengo claro cuándo las vamos a encarar. Muchas gracias, Dolores, por tu presentación. Sin duda muy interesante lo que nos contás sobre cómo se puede lograr aprovechar estos datos que provienen del ADN para mejorar la cura de enfermedades lamentablemente tan difundidas como el cáncer. Ahora procedemos a presentar el video de la economista egresada de la ODELAR
Inés Iñárritu, donde nos cuenta sobre su proyecto Identificación Dinámica de Potenciales Pioneros, el cual desarrolló desde su rol como Data Scientist de AstraZeneca en Reino Unido. Y a continuación de dicho video vemos la presentación de la licenciada en Comunicación Mara de Stefanis, estudiante de la Maestría de Ciencia de Datos en la UTEC y fundadora de la startup Big Data Machine. Veremos su presentación en la que nos cuenta brevemente sobre su proyecto Periodismo enriquecido en ciencia de datos enfocado a casos de fecundación in vitro. Adelante. Hola, soy Inés Iñárritu, licenciada en Economía por la Universidad de la República y actualmente me desempeño como Data Scientist en AstraZeneca, Reino Unido. Uno de los proyectos más interesantes en los que he trabajado ha sido en la identificación de profesionales de la salud que son más propensos a incorporar un nuevo medicamento lanzado al mercado. El principal obstáculo al que nos enfrentábamos era la necesidad de crear predicciones en un escenario nunca antes visto, como lo fue la pandemia del 2020. Fue así que desarrollamos en Python un modelo que combina las metodologías de Random Forest y Neural Networks para crear una lista de pioneros que fue compartida con aquellos equipos que estaban delineando las estrategias de lanzamiento. Como resultado, aquellos que habían sido identificados como pioneros eran 3 veces más propensos a incorporar el nuevo medicamento que aquellos que no lo habían sido. Hola, mi nombre es Mara de Stefanis, experta en ciencia de datos y vengo de las ciencias sociales. El proyecto se centra en periodismo enriquecido con ciencia de datos. En esta ocasión contamos la historia de Alejandra Ginel, una mujer de 44 años que decidió ser madre y lo logró a través de la fecundación in vitro. Por eso, a través de la historia de vida, primero lograremos entender empáticamente lo que sintió durante todo el proceso, que constó de 5 tratamientos, y por el otro lado, la ciencia de datos arroja luz sobre algunas experiencias individuales también que pueden ser explicadas a través de los datos. Por ejemplo, la correlación que existe en la calidad de embriones con la cantidad de tratamientos que debe realizarse, o la cantidad de nacimientos que podríamos llegar a esperar en el futuro a través de esta técnica. Esto es una nota para presentarlo de manera piloto al diario La Nación en Buenos Aires, Argentina, con el fin de enriquecer el contenido periodístico a través también del estudio de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias a Inés y a Mara por sus presentaciones de interés general, como lo son la pandemia y la fecundación in vitro. Y ahora continuamos con la presentación de la doctora María Inés Farielo, doctora en Ecología, Biodiversidad y Evolución de la Universidad de Paul Sabatier Toulouse. Actualmente es docente universitaria del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería. Nos contará sobre su proyecto Aprendizaje Profundo en Predicción Genómica. Adelante, María Inés. Hola, ¿cómo están? Les voy a contar sobre el trabajo. En realidad lo que voy a hacer, aprovechando también un poquito la charla de Dolores, es contarles un poco de la historia de la predicción genómica y qué es lo que ha venido pasando a través de los años desde que empezó a haber información del ADN y secuenciarse el ADN, porque cuando se terminó de secuenciar allá por 2001-2002, la gran esperanza era, bueno, tenemos el código genético, vamos a romperlo y vamos a poder saber todo, ¿no? O sea, justamente desde qué genes son responsables de qué enfermedades a qué drogas me van a servir mejor, como era muy, muy bueno el ejemplo que nos mostró recién Dolores. El ejemplo que todos conocemos fue un ejemplo de Angelina Jolie hace un tiempo, donde decidió realizarse una mastectomía porque tenía, según mutaciones que tenía en su genoma, tenía una gran probabilidad de desarrollar cáncer de mama y también de útero. Entonces, fue un caso muy sonado porque justamente se hizo público para lograr que más mujeres se inspiraran con esas cosas, para aprovechar la información que tenemos en estos genes y poder tomar como control, y a veces podemos tener tratamientos o a veces podemos decir, bueno, estoy como más consciente de este problema que puedo llegar a tener, entonces me voy a hacer controles más seguidos o lo que sea, aprovechando justamente esta información genómica.
cuando ella decide hacerlo, lo que puede pasar es que tiene un 87% de probabilidad y toma una decisión, pero le podría pasar que en su vida, capaz que nunca lo desarrollará, pero la probabilidad era muy, muy bajita. Si todas las mujeres que tienen esa probabilidad le tomaron las mismas decisiones, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos, no, para esa persona en particular no fue la mejor decisión porque nunca le habría pasado, lo cual no podemos saber, pero en el gran porcentaje de mujeres que tienen esa misma condición sería muy bueno. Entonces, mismo desde el punto de vista más allá de la salud personal, desde la salud pública evitaría como un montón de complicaciones que vendrían después. Entonces ahí es donde entran estos algoritmos que a veces no pueden ser súper precisos, también porque la genética interactúa con el ambiente, pero nos dan una idea de probabilidades, y esas probabilidades son informativas más allá que a veces puedan llegar a parecerse al tirar una moneda, pero en grandes números sabemos que nos dicen mucho más información que individualmente. Yo en realidad no trabajo en predicción genómica en salud, sino que más bien es con animales, así que van a ver como estos ejemplos un poquito más pesados, pero bueno, lo importante es cuál es mi información. Dolores ya les contó sobre el código genético, y en el caso de los animales y de los humanos también en los cromosomas, las bases vienen de a pares, entonces lo que hacemos es nos quedamos con esa información del 0,1% restante que decía, donde tenemos una matriz de datos que se terminan siendo para cada individuo filas de unos, ceros y dos, que se codifican según la cantidad de mutaciones de un tipo que tenemos en cada lugar del genoma, que puede ser, muchas veces son lugares predeterminados. Es decir, bueno, ya sabemos que hay 50.000 posiciones donde esta población tiene variación, y nos fijamos en estos 50.000 lugares, qué pares de letras tenemos, y esa es mi matriz de entrada. Y después tengo un fenotipo a predecir, que en el caso, por ejemplo, de las vacas de carne, puede ser cuál va a ser el peso de esa vaca a determinado tiempo. Entonces eso nos va a servir desde el punto de vista productivo para elegir, por ejemplo, cuáles toros van a ser los reproductores, o a qué vacas voy a poner en un lugar a engordar o no, o sea, para tomar decisiones de producción, pero hacerlo al nacer del animal. Entonces, justamente para pasar del genotipo, que es la matriz de datos genómicos, al fenotipo, yo lo que quiero encontrar en realidad es una función que me diga que me acerque lo más posible a ese fenotipo. Obviamente el ambiente entra en juego ahí, ¿no? Y también entonces siempre no voy a poder tener lo que hablaba recién, no voy a poder tener una predicción específica. Y un gran problema que tenemos todavía en los datos genómicos es que en general la cantidad de individuos es muchísimo menor que la cantidad de variables. Entonces, eso desde el punto de vista de la estadística clásica sería como, no podés hacer nada, pero bueno, por suerte la estadística va avanzando y va desarrollando métodos, y el aprendizaje automático y sobre todo las redes neuronales empiezan recién a jugar un poco el partido a la estadística más clásica o el aprendizaje automático más clásico. ¿Cuál es la típica aproximación? Es, por ejemplo, si quiero predecir altura, es tomar esa base de datos y testear a cada uno de estas posiciones, no testear a cada variable contra mi variable de respuesta, contra mi fenotipo, y obviamente corregir, ¿no?, por multiple testing, porque acá estoy testeando 50.000 variables al mismo tiempo, suponiendo que son independientes, a veces sí, a veces no. Pero bueno, eso me devuelve un p-valor para cada uno de los SNPs, que son cada una de esas posiciones en el genoma. Y el tema es que, bueno, muchísimos datos, hay veces que encuentro cosas, hay veces que no tanto. Ese fue como la primera aproximación donde decíamos, vamos a encontrar todo. ¿Qué pasó? Que se hizo en el 2009 un estudio donde se usó esa aproximación, y se encontraron 54 lugares que estaban relacionados con la predicción de la altura. Pero ¿qué pasaba? Cuando probábamos, cuando se predecía a partir de esos 54 lugares del genoma, o sea, se dijeron, estas 54 variables son las importantes, y cuando se intentaba predecir la altura a partir de esas 54 variables, eso andaba muchísimo peor que simplemente tomar la altura de los padres. Entonces, ahí hubo como toda una movida en la comunidad. Esto fue un año después, pero pasó un poquito antes con otros fenotipos, que era el caso de la heredabilidad faltante. O sea, se sabe que la altura es un 80% heredable,
y solo se lograba explicar entre un 4 y un 6%, mientras que el promedio de los padres estaba explicando mucho más. Entonces, ahí empezaron como un montón de preguntas de qué está pasando. Y lo que pasa en genética es que hay algunos lugares que son bastante frecuentes en las poblaciones y tienen efectos promedio, entonces eso con una cantidad de individuos modesta se pueden encontrar. Después hay alelos que son muy raros, o sea, son variantes que están muy poco presentes en la población, pero tienen efectos muy grandes. Esos son los casos de síndromes así como muy particulares, que bueno, si tenés una mutación específica en un gen específico, entonces eso hace que tengas algo que sea muy particular, entonces esos también son relativamente fáciles de detectar. Pero después hay otros que tienen efectos chiquitos y están presentes en pocos individuos de la población. Entonces esos son súper difíciles de encontrar y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que lograr que crezcan las bases de datos porque si no, no los podemos encontrar. Bueno, entonces en el 2009 era este estudio que les contaba. Después en 2011 lo que dijeron fue, vamos a hacer crecer un poco más, tenían 5.000 individuos y miraban 400.000 variables. Y lo que hicieron fue decir, vamos a ver qué es lo que pasa si entre el conjunto del entrenamiento y el conjunto de testeo pongo parientes, ¿no? Por ejemplo, decir, yo quiero predecir a un hijo y tengo información de sus padres, los voy a poner a los padres en el conjunto de entrenamiento y al hijo en el conjunto de test, porque ahí voy a tener como más información que equivale a eso de poder predecir. Y no solo poner solamente los padres, que sería en el caso que tengo a dos relatives, ¿no? Dos parientes en el conjunto de entrenamiento, sino que también puedo tener tíos, primos, que eso en ganado es muy fácil de saber, pero mismo en humanos, a través de información genética también puedo saber qué tan parecidos son dos individuos. Entonces puedo tener como cuál es su grado de conexión parental de alguna manera entre ellos. Y ahí, bueno, lograron mejorar un poquito, que fue pasar de ese 4% a un 15% a 36%, dependiendo de la cantidad de individuos que estaban de parientes que estaban en la muestra de testeo. Y si ven ahí, cuando no hay parientes, lo que hicieron fue probarlo además variando la cantidad de variables que se usaban y haciendo predicción a partir de todo el genoma. Entonces, en algunos casos, la cantidad de variables a partir de un momento, ¿no? A partir de 40.000 variables medidas, no, tenemos hasta 400.000, tenemos hasta 10 veces más, pero eso, las variables no aumentan tanto el poder de predicción como sí lo aumenta la cantidad de parientes que tengo en la muestra. Y eso en realidad a mí me hizo acordar muchísimo a un problema que pasa cuando quiero hacer reconocimiento de qué es lo que hay en una imagen, que es, por ejemplo, ¿no? Yo pongo fotitos y quiero decir que hay vacas. Cuando la vaca está en el campo, los algoritmos funcionan muchísimo mejor que a la vaca la tengo en la playa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los algoritmos de aprendizaje automático no solamente toman la información de la vaca, sino que toman la información del background. Esto de tener a los parientes me está diciendo eso mismo. No estoy solamente encontrando quiénes son mis variables responsables de ese fenotipo, sino que de alguna manera estoy tomando información de todo el genoma para poder hacer, diciéndolo muy groseramente, como si hiciera un promedio ponderado de todos los parientes que tengo ahí, ¿no? O de todas las personas que tengo genéticamente ahí. O sea, aprovecho saber el pasto que tengo, pero si tengo a alguien que no tiene a ningún pariente, estoy metiendo la vaca en la playa. Entonces es mucho más difícil reconocerla como vaca. Un fenómeno parecido pasa en este problema. Pero bueno, por suerte, en humanos la cantidad de datos crece y no para de crecer. Entonces unos investigadores lograron tener una cantidad de humanos, de personas, equivalente a la cantidad de variables que estaban explicando. Y ahí pasaron de encontrar 54 variables que eran responsables a encontrar 20.000 y acercarse muchísimo, en errarle tan solo por 3 centímetros a la predicción de la edad. O sea que lograron mejorar eso, la predicción victoriana, que era decir, bueno, promedia a los padres y más o menos vas a saber cómo va el hijo. No, ahora logramos, a partir de información genética, lograr casi toda la variación posible de explicar por herencia genética. ¿Y con qué lo hicieron? No necesitaron grandes algoritmos, sino que fue a partir de una regresión lineal penalizada, que es conocida como lazo. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, pero entonces ya está, hagamos crecer los juegos de datos y listo, no necesitamos preocuparnos por algoritmos. ¿Y dónde entran estos algoritmos un poco más complejos? La realidad es que no es tan fácil, es carísimo hacer eso, pero vamos haciendo. Y hace mucho tiempo los investigadores se vienen preguntando, bueno,
Por ejemplo, en este caso de vacas, de decir, bueno, tengo 12.000 toros de Holstein. Los Holstein son las vacas que producen, conocidas como Holando localmente, y la vaca de los dibujitos, ¿no? La blanca con las manchas negras que da leche. Y obviamente la característica de producción de leche es súper importante. Pero lo medimos en toros, entonces tenemos que saber toros que van a dar hijas que van a dar mucha leche, entonces ahí la predicción genómica pasa a ser muy importante porque reduce el tiempo de producción, de tener 6 años a un toro comiéndote pasto cuando nace, decir sirve o no sirve. Es un poco cruel, pero es la realidad de los pobres toros. Y obviamente que mientras aumentaba la cantidad de individuos que se van genotipando, aumentaron los algoritmos de reconocimiento de imágenes y aprendizaje automático. Entonces, hay como una gran efervescencia en el área por decir, esto tiene que andar, pero ¿dónde están los problemas de por qué no andan? Y lo que pasó fue que cuando lo hicieron, los algoritmos de predicción genómica usando Deep Learning no andaba mejor que los más clásicos. Entonces, una pregunta que lo estamos tratando de responder es si eso tiene que ver nuevamente a que la cantidad de individuos sea bastante menor que las variables o no. Y es en donde estamos investigando, ¿sí? Ahí le pusimos un nombre un poco ficticio con Fefo Lecumberri al laboratorio de investigación que estamos haciendo, que tenemos algunas de las cosas que estamos haciendo ahí. Esta soy yo, y Fefo quería ser Batman, no quiso ser Superman. Y ahí, como verán, está un poco lo que decía Fiorella, que hay pocas mujeres en la Liga de la Justicia y también hay pocas mujeres en esto, pero bueno, estamos trabajando para tratar de que cada vez haya más, y por suerte este año se incorporaron bastantes chicas al grupo de investigación. Y bueno, pero lo que les voy a mostrar es el resultado de uno del año pasado, porque el año pasado no habíamos logrado que se incorporaran chicas todavía, que fue un proyecto de fin de carrera de Juan Nellenter, Nacho Uní y Guille Echevarne, que hicieron un trabajo descomunal en donde probaron muchísimas arquitecturas de diferentes redes de neuronales a ver si funcionaban o no funcionaban. Ahí probaron, medio de derecha a izquierda, fueron fully connected, o sea, completamente conectadas, hechas en grafos, redes neuronales convolucionales, que es la CNN, redes convolucionales agregándole un residuo y redes convolucionales agregándole el grafo que conectaba a todos los individuos entre sí, haciendo otra red separada y juntando esa información. Obviamente no me daba el tiempo para entrar en detalle en todas estas arquitecturas, por eso elegí un poco contarles cómo viene la historia. Y ahí lo que ven es que a veces hay algunas redes neuronales que lograron ganarle a los modelos que ya se venían usando más clásicos, o sea, como regresiones lineales o support regresión de máquinas en vectores de soporte. Odio el nombre en español, pero bueno, en vez de ser support vector machines, como es para un fenotipo continuo, es support vector regression. Y en este caso lograron que 2 de las redes neuronales le ganaran a los algoritmos más clásicos. Hay veces que pasa que usando el mismo genotipo cambiamos de fenotipo, o sea, en vez de medir el rendimiento lechero, le medimos otra cosa a las vacas, y ahí cambia completamente el orden de a qué algoritmo le va mejor. Eso tiene que ver también con una arquitectura intrínseca de cómo funciona la genética dentro de nuestro cuerpo, y es que no todo es lineal y no todo interactúa fácil. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, las redes neuronales deberían poder capturar esas cosas. ¿Cuál es el tema? Es que para lograr ganar un poquitito en correlación, o sea, mejorar un poquitito entre la correlación del fenotipo predicho con el fenotipo real, lo que hacemos es, nos vamos a millones de parámetros que hay que ajustar, y acá lo pueden ver en el caso de la CNN, y en el caso de la CNN en el que le agregamos el grafo. Entonces, la conclusión es que todavía hay mucho lugar para seguir investigando en esto de las redes neuronales aplicadas a la genómica. Obviamente el tema de tener menos individuos que parámetros es un problema, pero también si agregamos muchos individuos empiezan a crecer, se complejiza un montón por la cantidad de parámetros que hay que ajustar, pero empezamos a tener como, a ver un camino donde podemos decir, bueno, el aprendizaje profundo realmente va a poder aportar algo nuevo a esta área, pero todavía queda bastante camino por recorrer. Así que les agradezco muchísimo, y no les agradecía a las organizadoras por la invitación, así que aprovecho a hacerlo ahora y agradecerles a todos y a todas. Muchas gracias, María Inés.
sin duda, todo muy interesante lo que nos planteás y bueno, se plantean grandes cuestionamientos y desafíos a la hora de utilizar la inteligencia artificial para predecir con datos genómicos. Y bueno, el clásico debate de inteligencia artificial versus predicción con modelos clásicos. Así que bueno, bastante para seguir investigando tal como nos comentabas. Y para finalizar este bloque, procedemos con la presentación de Marcela Inés Gómez, licenciada en Economía por la Universidad de la República y candidata al doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella nos comentará sobre su proyecto Inseguridad Alimentaria y Problemas de Conducta en la Niñez. Y antes de darle paso a Marcela, aprovecho para comentarles a la audiencia que cualquier consulta que tengan de las presentaciones, agradecemos que las vayan comentando en el chat, que las expositoras con mucha facilidad les irán contestando. Adelante, Marcela, muchas gracias. Ahora sí, estaba muteada, difícil que me puedan escuchar. Gracias, Belén, por la introducción. Y bueno, gracias a las demás participantes del panel que mostraron cosas súper interesantes. Ahora nos vamos a mover un poco en otra línea de cómo utilizar los datos. Lo que les voy a presentar hoy es lo que fue mi tesis de máster en economía, que bueno, continúa siendo un work in progress, porque es como que nunca termina, para que sea uno de los capítulos del doctorado, que se llama Inseguridad Alimentaria y los Problemas de Conducta en la Niñez. Básicamente voy a ser un poco rápida en el tema de la motivación, pero solamente para estar un poco alineados de qué es la inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es la falta de acceso o de acceso seguro a comida variada y de calidad que te permita disfrutar de una vida saludable. Hay muchos estudios que se centraron en ver qué pasa cuando las personas padecen inseguridad alimentaria, y muchos de esos estudios se centraron en qué pasa particularmente en los niños, ¿no? Y sobre todo en los niños en la primera etapa del desarrollo. Solo para tener una idea, en 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria en América Latina, 90 millones más que en 2019, lo cual habla básicamente del efecto pandemia, que justamente implicó un aumento notorio en la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria, como les decía, puede influir negativamente en el desarrollo de los niños. Hay muchos papers en esta línea, y la gran desventaja que tienen muchos de ellos tienen que ver con el tamaño muestral, que suelen ser bastante bajos, y también la mayoría son hechos para países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, que fue donde se desarrolló por primera vez esta métrica de inseguridad alimentaria que les voy a comentar ahora. Básicamente, la inseguridad alimentaria puede afectar el desarrollo de los niños por dos canales. El primero, que es el más obvio, es el canal directo, que tiene que ver con la deficiencia de nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños, y por otro lado, efectos indirectos vinculados más que nada al cambio de las prácticas parentales. Y si me da tiempo, con esto voy a ir al final, porque a mí me resulta particularmente interesante, pero por las dudas voy a limitar el tiempo. Bueno, los datos. Para hacer este trabajo usé la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud de la ENDIS, que la realiza el INE junto con Uruguay Crece Contigo. Es una estructura de datos longitudinal, es decir, se sigue un cohorte de niños a lo largo de 6 años. Hoy por hoy está corriéndose un cohorte nuevo, pero el que yo estoy usando es el primer cohorte, que empezó en el año 2013, que involucró a 3.077 niños entre 0 y 3 años y 11 meses. Con lo cual, en la segunda ola, que siguió en 2015, tenemos a niños entre 4 y 6 años, y luego en 2019, que se corrió en la tercera ola, tenemos a los niños entre 6 y 9 años aproximadamente. No voy a entrar mucho en esto de que dice ahí el refresh sample y los attritos y el porcentaje de atrición, pero es simplemente para dejar como una idea de que cuando uno trabaja con este tipo de datos, que son datos de panel, hay un problema bastante importante que tienen que ver con la atrición. O sea, creo que en español es atrición, que es cuando dejamos de seguir a esa persona a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo entrevistar al niño en la ola 1, pero el niño ya en la ola 2 no fue posible entrevistarlo, o en la ola 3. Entonces, es muy probable que estos niños que permanezcan en todo el proceso, en las 3 olas, sean muy distintos a aquellos que dejan. Y eso, obviamente, puede sesgar los resultados en cualquier investigación que estemos haciendo cuando usamos estos datos. Por eso es importante también a la hora de trabajar con datos de panel, ver, bueno, estudiar efectivamente qué pasa con la atrición del panel. Bueno, básicamente acá los datos que están en la izquierda
son los gráficos. Básicamente lo que quise mostrar ahí en forma un poco visual, es el empeoramiento que hubo de la inseguridad alimentaria, que está medida a través de 15 ítems, por eso el eje X va de 0 a 15. Esos 15 ítems se dividen básicamente en dos bloques. El primer bloque computa situaciones de inseguridad alimentaria en adultos, y las últimas preguntas, que van de la 8 a la 15, involucra preguntas que indagan sobre inseguridad alimentaria, pero que ya afectan a los niños. Puede ser, por ejemplo, que el niño se salte una comida, que, bueno, que no está teniendo comida variada, está obteniendo solamente una única comida a lo largo del día y muy similar. Y lo que se ve en esto es que entre la primera y la segunda ola hay un empeoramiento de la inseguridad alimentaria, particularmente en lo que respecta a la inseguridad alimentaria en los niños. En la segunda parte, que es la tabla, vamos directamente a mi variable dependiente, ¿no? Si vamos a esto de ir analizando correlaciones entre variables, en la primera parte es mi variable independiente, que es la inseguridad alimentaria, y ahora mi variable dependiente, que son los problemas de conducta. Básicamente, los problemas de conducta, para medirlos, se utiliza el Check Behavior Checklist, que es un instrumento muy usado para poder rankear diferentes psicopatologías en niños. Y particularmente yo utilizo como un agregado bastante grande que divide a los problemas en internalizados y externalizados. Los problemas internalizados tienen que ver con problemas de depresión, ansiedad, un poco como estar como aislado, y los problemas externalizados tienen que ver más que nada con comportamientos agresivos, del rule breaking o este tipo, que es más como externalizantes. Lo que se ve claramente es tanto en la ola 1 o en la ola 2, que es donde la inseguridad alimentaria es efectivamente medida, porque en la ola 3 se dejó de preguntar, es que básicamente los niños que padecen inseguridad alimentaria, que son donde dice FIAC, que es Food Insecurity Among Adults and Children, esos niños son los que presentan los peores niveles los peores scores en lo que tiene que ver con los problemas de conducta. ¿Por qué? Porque cuanto más positivo es ese score, peor son los problemas de conducta que tienen los niños. Por lo tanto, vemos que los niños que viven en hogares seguros, o que por lo menos no tienen este tipo de problemática, tienen scores más negativos, tanto en la primera ola como en la segunda ola. Básicamente, la estrategia empírica muy rápidamente, cuando uno tiene datos de panel, puede hacer muchas cosas. Básicamente, la principal ventaja que tienen los datos de panel es que uno puede ver transiciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sigo la misma persona en distintos periodos del tiempo y mido la mayoría de las veces las mismas cosas en los distintos periodos de tiempo que yo entrevisto a esta persona. Eso permite usar estimadores de efectos fijos, estimadores de random effects, permite también jugar con las variables rezagadas, lo que se llama lag, o lag dependent variable, también lag independent variable, que es lo que yo utilizo aquí. Básicamente con la idea, por ejemplo, de que si la inseguridad alimentaria tiene efectos a corto y mediano plazo sobre los comportamientos de los niños, yo debería encontrar que el coeficiente asociado a la variable inseguridad alimentaria rezagada un periodo y 2 periodos hacia atrás debería ser significativo. O sea, lo que quiero decir con esto es que si yo encuentro que ese coeficiente es significativo, los efectos negativos de la inseguridad alimentaria en los problemas de conducta se mantienen en el corto y en el mediano plazo. Básicamente lo que les muestro ahí es una tabla resumen en donde lo que fui haciendo, la primera columna, incluye básicamente esta regresión sin ningún tipo de controles, y lo que voy haciendo a lo largo de cada columna es ir incorporando controles. En la segunda columna incorporo variables de la madre, en la tercera del hogar, y por último incorporo variables de los niños. Lo que vemos es que tanto esta variable que dice lag HHFI2 es la variable que me mide los efectos de más mediano plazo, y la lag HFF1 me mide los efectos de corto plazo. Vemos que tanto para los problemas internalizantes como externalizantes, los efectos son significativos y en el sentido esperado de que los niños que padecen inseguridad alimentaria o que viven en hogares con inseguridad alimentaria tienen problemas de conducta bastante más acentuados
en comparación con los otros niños. Y en esto me quería detener un segundito, o un poquito más, capaz, aunque no sé qué tiempo me queda, pero es algo importante después que uno obtiene un resultado, ver qué tan robusto es este resultado. O sea, bien, yo obtengo esta tabla, que es como mi tabla principal de resultados, pero ese resultado se ve afectado por la forma, por ejemplo, en que mido la variable dependiente, en que se mide la variable independiente. Bueno, todas estas cosas se llaman robustez, ¿no? O sea, es como tratar de, cuando uno encuentra un resultado, hacer un montón de robustness check para verificar que ese resultado se mantiene incambiable independientemente de cómo medí, de la estrategia empírica que utilicé, del sample que usé. Por ejemplo, si usé en una sample donde no estoy considerando los missing, o una sample donde estoy imputando a los missing algunos valores. O sea, voy haciendo distintas cosas para ver qué tan robusto es ese resultado. En ese sentido, lo que son algunos ejemplos que yo hice en este trabajo, es la variable independiente la medí de diversas formas, lo mismo la variable dependiente, y los resultados se mantienen invariantes. Por otro lado, utilicé una alternativa empírica, una estrategia empírica alternativa, se llama Lag Dependent Variable, que no me va a dar el tiempo, pero los resultados también permanecen en esta misma dirección. Y finalmente, efectos heterogéneos. También es importante, después que uno encuentre el resultado, ver si ese resultado aplica al promedio de todos, o en realidad hay algunos subgrupos que se ven, que tienen un efecto diferente a la media del sample que estamos usando. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, encontré que entre madres con menor nivel educativo, la correlación entre la inseguridad alimentaria y los problemas de conducta es mucho más alto que las madres de menor nivel educativo. Y por otro lado, algo que ahí está en robustness, pero debería estar en efectos heterogéneos, es que cuando la inseguridad alimentaria es experimentada por los menores en el hogar, el efecto es aún mayor, y en algunos casos hasta lo duplica. Y finalmente, otra cosa, cuando voy haciendo como este esquema de encontrar resultados, testearlos, ver efectos heterogéneos, es entender los mecanismos, entender por qué, cuál es el canal que hace que de la inseguridad alimentaria los niños tengan problemas de conducta. Uno de los canales explorados por la literatura es la depresión de las madres, también el estrés paternal, el clima del hogar. Y yo particularmente, de todos estos posibles canales, testé el canal que tiene que ver con la ansiedad o la depresión de las madres, como factor, como canal explicativo de esta relación. Y lo que encontré básicamente es que la depresión maternal parecería estar mediando este efecto de la inseguridad alimentaria y los problemas de conducta, pero solamente los problemas internalizados, que tienen que ver con estos problemas más de depresión y ansiedad en los niños. O sea que, bueno, las conclusiones son un poco más de lo que ya les dije, ¿no? Que la inseguridad alimentaria se asocia negativamente con los problemas de conducta. Tenemos efectos más grandes entre madres con menor nivel educativo. Después se hicieron diferentes análisis de sensitividad, y bueno, desde la política pública sin duda se debería atender a esta problemática, que en Uruguay tampoco es un fenómeno para nada despreciable, sino que hablamos de un porcentaje alto de hogares que padecen inseguridad alimentaria. Así que bueno, por acá termino. Bueno, gracias Marcela por la presentación de un estudio de un tema delicado como es la seguridad alimentaria que ocupa nuestra región. Agradezco nuevamente al resto de las oradoras de este bloque, realmente muchos insights muy interesantes sobre la aplicación de la ciencia de datos en la salud. Agradecemos también una vez más a toda la audiencia presente, y tendremos una brevísima pausa y después continuamos con el bloque de decisiones basadas en datos. Muchas gracias.